Las redes de seguridad bajo forjado son un medio de protección colectiva que limita la caída de los trabajadores al forjado inferior durante la realización del proceso de encofrado y armado de los forjados. Existen dos tipos de redes: las fungibles, es decir, las no reutilizables, y las reutilizables. Las fungibles se usan con menor frecuencia. El sistema fungible está constituido por una red de seguridad sin cuerda perimetral. Las redes de este sistema se fabrican con malla cuadrada, Q, o en rombo, D. El sistema reutilizable está compuesto por una red con cuerda perimetral. Las redes de este sistema se fabrican únicamente con malla cuadrada, Q. Los procedimientos de instalación son diferentes en función de que se trate de uno u otro tipo de red. Antes de iniciar la instalación de las redes, se deben desechar aquellas que hayan sido utilizadas en anteriores ocasiones y presenten deformaciones, restos de hormigón, cuerdas desfibradas o mallas rotas. Una vez revisada la red, se tiene que escoger el anclaje adecuado de la misma. A este fin, se deben utilizar ganchos de 8 milímetros de diámetro que no permitan que la red se desenganche accidentalmente. Es conveniente usar el modelo de gancho denominado rabo de cochinillo, que además de asegurar su anclaje, impide que el trabajador se lo clave o se corte con él en caso de caída. Hay que desechar aquellos anclajes que se encuentren deformados, oxidados o presenten rebabas. Se colocará un único anclaje en todos y cada uno de los puntales. Únicamente se instalarán 2 ganchos por puntal cuando sea necesario salvar un pilar. 2 ganchos en el puntal anterior y otros 2 en el posterior. En aquellos casos en los que los pilares estén rodeados por puntales en todas sus caras, se colocará un único gancho en cada uno de ellos. Las redes se montarán como máximo a una distancia de 80 centímetros de la parte superior del encofrado. Se tomará como referencia la panza de la red, es decir, el punto más bajo de la misma. El anclaje de las redes al gancho se realizará a través de su cuerda perimetral y nunca en las mallas. Para llevar a cabo el citado anclaje se emplearán medios auxiliares, escaleras de mano de tijera, andamios, banquetas, pértigas, etc. Se tiene que proteger la totalidad de la superficie del encofrado. Bajo las redes no deben existir elementos con los que puedan golpearse los trabajadores en caso de caída. Las redes se dispondrán a lo largo de las calles del encofrado y no perpendicularmente a estas. Al alcanzar el final de un paño, hay que solapar el extremo del paño consecutivo sobre el paño anterior. Solapando una superficie de 1 a 2 metros, se conseguirá un área de seguridad que resistirá con garantías la posible caída de un trabajador. Entre los paños consecutivos de redes situados en calles paralelas, no deben quedar espacios por los que pueda caer un trabajador. Para evitar estos huecos, se amarrarán las redes mediante cuerdas de unión, suministradas por el fabricante de la red. No se tienen que utilizar a este fin cualquier otro tipo de cuerdas, bridas o alambres. Las redes bajo forjado reutilizables deben desmontarse antes de proceder al hormigonado del encofrado. Si la red se ha mojado, se secará por métodos naturales, es decir, escurriendo las fibras y dejándolas airear hasta que desaparezca la humedad de estas. No se debe emplear ningún procedimiento de secado artificial mediante equipos, tanto domésticos como industriales. Es necesario revisar la red con el fin de detectar roturas en la cuerda de malla, ausencia de objetos en la bolsa de la red, deformaciones, abrasión causada por el contacto con elementos metálicos oxidados, hilos o fibras dañados, etc. Las redes se almacenarán en lugares secos y alejadas de productos abrasivos. Antes de utilizar las redes, ya sean fungibles o reutilizables, es muy importante leer el manual de instrucciones del fabricante. Comprobar que el tamaño de la malla no es superior, en ningún caso, a 100 milímetros. Verificar la fecha de fabricación de la red. Todas las redes tienen un año de caducidad contado a partir de dicha fecha de fabricación y no desde la fecha que se utilicen por primera vez.
Durante la ejecución de los forjados, además de las redes de seguridad bajo forjado, es imprescindible instalar sistemas provisionales de protección de borde, es decir, barandillas, o redes de seguridad de horca o de bandeja, con el fin de limitar la caída de los trabajadores al exterior del forjado. Solo cuando se hayan colocado correctamente todos estos medios de protección colectiva, los trabajadores podrán acceder a la parte superior del encofrado del forjado correspondiente. Recuerda, las redes de seguridad bajo forjado son un medio de protección colectiva que limita la caída de trabajadores durante la realización del proceso de encofrado y armado de los forjados. Antes de instalarlas, hay que desechar aquellas que presenten deformaciones, restos de hormigón, cuerdas desfibradas o mallas rotas. Una vez revisada la red, se anclará mediante ganchos de 8 milímetros de diámetro que no permitan que se desenganche accidentalmente. Usar el modelo de gancho denominado rabo de cochinillo, que además de asegurar su anclaje, impide que el trabajador se lo clave o se corte con él en caso de caída. Se colocará un único anclaje en todos y cada uno de los puntales. Únicamente se instalarán 2 ganchos por puntal cuando sea necesario salvar un pilar. Las redes se montarán, como máximo, a una distancia de 80 centímetros de la parte superior del encofrado. Antes de utilizar las redes, es necesario leer el manual de instrucciones del fabricante y verificar la fecha de fabricación de la red.